Me honra mucho el día de hoy tener la presencia del doctor Héctor Ruiz Leza. Me voy a permitir leer una breve reseña de su trayectoria académica y después le cederé la palabra para que nos dé el seminario del día de hoy. Bien, el doctor Héctor Ruiz es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Coahuila en 2004. Fue ingeniero líder de operaciones de la planta óxido de magnesio de Grupo Peñoles en Ramos Arizpe, Coahuila. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Química y Biología por la Universidad de Minho en Portugal en 2011, donde también realizó su estancia postdoctoral en el 2012. Actualmente es catedrático investigador del Departamento de Investigaciones en Alimentos, fundador y líder del grupo de biorefinería, así como responsable de la planta piloto de biorefinería en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila desde el 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería México. Responsable de la etapa de tratamiento de biomasa para la producción de biocombustibles del clúster bioalcoholes del semibio. El doctor Ruiz es editor en jefe de la revista internacional indexada Bioenergy Research Journal de la editorial Springer. Editor del libro internacional Hydrothermal Processing in Biorefineries por Springer en 2017. El doctor Ruiz fue ganador del Premio Nacional Carlos Casas Campillo en el 2016, otorgado por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. En el 2019, con el Premio al Joven Científico por la trayectoria académica de investigación, innovación y formación de recursos humanos por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este año fue galardonado con el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes 2021 en el área de Ingeniería y Tecnología por parte de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Ruiz trabaja en el desarrollo de biorefinerías de biomasa, residuos agroindustriales y acuática, algas, usando procesos hidrotérmicos para la producción de biocombustibles, bioetanol, compuestos de alto valor agregado y diseño de bioreactores para la conversión de biomasa. Es autor y coautor de 68 artículos en revistas indexadas y 27 capítulos de libro con un índice H de 27 y 32 en Scopus y Google Scholar, respectivamente. Bien, pues sin más preámbulo, le cedo al doctor Ruiz la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Muy agradecido. Perfecto, doctor Carlos. Pues antes que nada, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con los chicos de la universidad, compartir esto. Y bueno, pues vamos a compartir aquí mi presentación. Un segundito. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Debe estar ya proyectando. Sí, ya la vemos. Muy bien. Vamos a estar... Perfecto. Bueno, muy bien. Pues bueno, rápidamente, pues les comento el título de la presentación, que son oportunidades y retos de a lo mejor lo que han escuchado por ahí en algunas pláticas, mismo a lo mejor en la formación que llevan, en los conceptos de bioeconomía circular, en los conceptos de biorefinerías. Entonces voy a entrar un poquito más a detalle. Prácticamente la plática la dividí en dos cuestiones, una parte más el objetivo de hacia dónde va esto y otra parte más pequeñita de lo que hemos estado realizando en la Universidad Autónoma de Coahuila, principalmente. Y bueno, para iniciar, bueno, pues antes que nada, pues déjenme, les digo dónde estamos. Nosotros estamos acá en el noreste caliente, pues acá a 300 kilómetros aquí de la frontera, en Saltillo, cerquita aquí de Monterrey. Y bueno, pues si no han tenido la oportunidad de visitar acá el noreste, bueno, pues los invito, pues en la primera oportunidad que tengan. Realmente no es una ciudad, digámoslo así, tan colonial como es Guanajuato.
o esta región que tienen por ahí ustedes, pero bueno, es una ciudad principalmente industrial, pero bueno, tiene algunas cosas interesantes como lo que son las montañas principalmente, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, una universidad relativamente nueva, fundada en el 57, y bueno, pues aproximadamente con 30,000 estudiantes en lo que es todo el estado de Coahuila, ¿no? Y específicamente, bueno, pues yo trabajo aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Este es el edificio principal. Son 3 carreras las que se ofertan, principalmente, bueno, químico farmacobiólogo, químico, ingeniería química. Un servidor imparte cátedra en ingeniería química. Y estoy trabajando principalmente aquí en este edificio que es el Departamento de Investigación de Alimentos, donde existen diferentes grupos de investigación de bioprocesos, biología molecular, polisacáridos, desarrollo y tecnología de alimentos. Y yo trabajo en el grupo de biorefinería. Aunado a esto, nuestro departamento, pues, oferta lo que es la maestría y el doctorado en alimentos, con estas líneas de investigación dentro de estos grupos, los dos pertenecientes, tanto la maestría como el doctorado, a lo que es el PNPC a nivel consolidado. Y bueno, en el grupo de investigación en biorefinería, pues es un grupo que ya tiene pues 8 años que fue establecido en la Facultad de Ciencias Químicas y no tiene una situación más que el objetivo de poder valorizar biomasa. Cuando me refiero a biomasa, que un poquito más adelante les explicaré a detalle, pues biomasa me refiero a residuos agroindustriales o bien algas. Algas, me refiero a macroalgas y microalgas. Macroalgas, pues con toda la bronca que tenemos acá del sargazo, pues en lo que es principalmente las costas, pues aquí pueden ver todo lo que se junta de algas. Bueno, pues con las algas también ya tenemos más de 10 años trabajando con las macroalgas. Y con las microalgas, bueno, pues principalmente con lo que es el cultivo para concentrar ciertos componentes como lo son principalmente eh, perdón, almidón para la conversión de etanol y también algunos compuestos bioactivos que se pueden cultivar en lo que son las microalgas. Aunado a esto, bueno, pues desarrollamos diferentes tipos de bioprocesos, pero todos principalmente enfocados a lo que son procesos de altas presiones, procesos hidrotérmicos, que ayudarán a fraccionar lo que es la biomasa principalmente, y todo esto bajo el concepto de biorefinería y hoy en día bajo el contexto también de lo que es una bioeconomía circular, que también comentaré un poquito más a detalle. Y bueno, para entrar ya ahora sí en cuestión más directa con lo que es la plática como tal, el objetivo de lo que se ha ido desarrollando en los últimos a lo mejor 20 años a nivel mundial, pues tiene que ver directamente y sin lugar a dudas con lo que es el crecimiento con la población, ¿no? Hoy en día sabemos que tanto China como la India, pues son los dos países con mayor población a nivel mundial. México, pues por ahí va más o menos también creciendo. Pero aunado a todo esto, pues la pregunta es cómo el mundo va a estar desarrollándose conforme va creciendo esta población. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues con los servicios principalmente energéticos, de alimentos y de todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Esto nos lleva de cierta manera a pensar en desarrollar tecnologías, desarrollar ciertas cuestiones que puedan, de cierta manera, subsidiar todo lo que necesitamos en nuestra población como sociedad, ¿no? Para que tengan una idea a lo que me estoy refiriendo, más específicamente, por ejemplo, en el 2017 el Banco Mundial mencionó que más de 83 millones de personas necesitan asistencia alimentaria urgente. Esto significa que si volteáramos a ver, por ejemplo, países de África, mismo ciudades o estados aquí en México, pudiéramos ver que se necesita desarrollar alimentos y tecnologías para toda esta cuestión, ¿no? Esta es una cuestión muy específica. Ahora imagínenlo en cuestión de a lo mejor de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que es los plásticos, las maderas, los aglomerados, eh, la energía con la que producimos energía eléctrica, con la energía con los que nos movemos en los carros o en los autobuses. O sea, todo esto al final de cuentas también tiene un impacto muy grande. Entonces, de ahí viene la importancia, ¿no? Aunado a esto,
pues toda la cuestión ambiental, ¿no? Sabemos principalmente, bueno, China, la India, son países que se han desarrollado en cuestión industrial de una manera exponencial increíblemente, ¿no? Pero a su vez, este desarrollo pues también ha tenido situaciones que han tenido impacto grandemente en lo que es el medio ambiente en sus países. Tan es así que muchos de ellos hasta llega a ser un problema de salud porque, bueno, por cuestiones de alergia, por cuestiones que no pueden respirar. En China es bien conocido que existen, uno va al supermercado como si fuera uno a comprar algún agua o algún refresco, pues a comprar botes que tienen oxígeno, ¿no? Porque en muchas ciudades, bueno, pues ya es tanto la contaminación que es difícil respirar. Entonces, todo esto, si se dan cuenta del desarrollo industrial que conlleva poder suplir toda esta demanda que necesitamos en todas las áreas, pues también lleva a un crecimiento de contaminación. Entonces, hoy en día, buscar ese punto de equilibrio, pues es lo que nos lleva a nosotros los científicos, los tecnólogos, los ingenieros, a poder buscar esos desarrollos como tales de proceso, ¿no? Otra situación importante, aunado a lo que es la contaminación, bueno, pues tenemos principalmente lo que es las emisiones a la atmósfera, ¿no? Lo que es el dióxido de carbono. Y bueno, pues aquí podemos ver principalmente, bueno, pues a China con un 30% en lo que es el acumulado a nivel mundial. Estados Unidos, no se diga, es un país industrialmente muy poderoso. Y bueno, pues la Unión Europea, en lo que conlleva a todos sus países. Y bueno, pues aquí tenemos también a la India, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que de cierta manera tienen más impacto en lo que son los gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono? Pues principalmente la producción de electricidad, producción térmica como tal. La otra es todo el área de la agricultura, todo lo que conlleva el área de la agricultura. Y bueno, pues la industria y el transporte. Entonces todo esto pues conlleva tener estos gases de efecto invernadero que tienen un impacto muy grande en los países industrializados. Y bueno, pues México no es la excepción. México también de cierta manera sufre una gran parte de esto, ¿no? Entonces, como les comentaba, de cierta manera, bueno, pues es romper un poco esa tendencia de poder seguir utilizando lo que son las tecnologías del petróleo, que es esta línea negra que tenemos por aquí, que al final de cuentas, pues algún día va a tener un declive, ¿no? Pero el declive no va a ser de cierta manera hoy en día porque lo dejemos de utilizar, sino porque es limitado, porque la materia prima, que es el petróleo, pues de cierta manera se va a terminar. Es un hecho y más que claro que a nosotros no nos va a tocar y seguramente ni a nuestros nietos, pero pues nosotros nos vemos con la responsabilidad social, la responsabilidad científica de poder ya ir desarrollando estas tecnologías, pues en buscar lo que es la sustentabilidad de nuestro medio ambiente, de nuestra sociedad y basadas principalmente en una bioeconomía circular. Entonces, bueno, pues tenemos que romper esta tendencia e ir buscando mitigar y esta independencia de estas tecnologías del petróleo. Y bueno, pues, ¿qué es la sustentabilidad? Seguramente, como les comenté por ahí, ya lo han escuchado. Este, y hoy en día en todos lados, o mucha gente lo utiliza. Puede ser bien o puede ser no tan bien, pero bueno, pues por ahí se escucha, ¿no? Y la sustentabilidad, desde mi punto de vista, no es otra cosa más que realmente tener ese responsabilidad en función de los recursos naturales que tenemos hoy en día. Estamos hablando principalmente energéticos, de agua, de tierra, de aire, porque si bien es cierto, como les comenté, que todos los problemas aunados que tenemos por el crecimiento eh, en las diferentes regiones de las personas, bueno, pues también el uso de esto nos lleva a tener o a reflexionar un poco que tenemos que estarlo cuidando para las siguientes generaciones. Entonces, el tener esa precaución en nuestros procesos que desarrollemos, pues de cierta manera vamos a hacer que las siguientes generaciones, sean nuestros hijos, nuestros nietos o las generaciones de familias, pues puedan también tener o puedan usar estos recursos que hoy en día nosotros estamos utilizando. Y para eso, pues conlleva al poder, de cierta manera, desarrollar tecnologías y procesos que puedan disminuir todos estos consumos
naturales que hoy en día tenemos y que, bueno, también es un hecho que con estos recursos pues necesitamos desarrollar tecnología, pero bueno, cabe la necesidad de poder optimizarlos de cierta manera. Entonces, la bioeconomía junto con lo que es la sustentabilidad pues están muy ligadas unas a las otras y bueno, pues aquí podemos ver principalmente lo que es el desarrollo tecnológico a partir del petróleo, luego viene lo que es principalmente toda esta economía del petróleo, que hoy en día la podemos ver, ¿no? Si nosotros volteáramos a ver nuestro alrededor, pues prácticamente muchas de las cosas que tenemos, hasta un 85-90%, proviene del petróleo. Alguien puede decir, oye, es el plástico, pues viene el petróleo, muchas cosas que utilizamos de las cremas, todo, o mucha gran parte proviene del petróleo. Y es un hecho que aquí la bioeconomía pues va a dar ese impulso para poder utilizar otras materias primas, como por ejemplo puede ser la biomasa, que pueden dar ese input o ese valor agregado como tal. Recordar que, bueno, pues principalmente nació lo que es la economía lineal, luego viene la economía circular, que todo viene proveniente principalmente de la materia del petróleo, y luego venía un concepto que era lo que es la tecnología verde, ¿no? De cierta manera buscar procesos verdes y todo esto. Entonces, aunado a esto, surge lo que es la bioeconomía, y la bioeconomía junto con la economía circular, donde se interlazan estos conceptos, pues da el concepto, sin lugar a dudas, de lo que es una bioeconomía circular. Y no es otra cosa más que tener de cierta manera residuos cero en los procesos. Ya sea que durante un proceso de que se esté utilizando a partir de una materia prima renovable, pues que todas las líneas de proceso, pues todos esos subproductos se puedan utilizar dentro de, o bien puedan ser materias primas para otro proceso. Y de cierta manera que no tengamos residuos dentro de lo que es todo un proceso global como tal. Y bueno, esta bioeconomía, pues sin lugar a dudas, conlleva a la producción de ciertos productos de alto valor agregado, de biocombustibles, y bueno, pues aumentamos lo que es la cadena de valor, principalmente en lo que son las biomasas, ¿no? Para la producción de bioenergéticos, biomateriales, bioquímicos, que de cierta manera podrán sustituir algo o independizarnos algo de lo que es el petróleo como tal. En función de esto, también hace 20 años, principalmente, esta cuestión de la bioeconomía circular, pues tiene poco, ¿no? Es relativamente nuevo, estamos hablando a lo mejor hace 5 años que comenzó y en los últimos 3 años a lo mejor tiene un auge impresionante en todas las áreas del desarrollo tecnológico, pero unado a esto está el concepto de lo que es una biorefinería, ¿no? Una biorefinería es análogo a lo que es la refinería del petróleo para la producción de energéticos, químicos y materiales. Estos los producimos a partir de lo que es el petróleo como tal, un barril de petróleo, bueno, pues se pueden obtener todos estos productos que hoy en día son esenciales para nuestra vida, pero este concepto de biorefinería pues es análogo y es la utilización principalmente de biomasa, que desde mi punto de vista no es una regla ni nada por el estilo, pero desde mi punto de vista hoy en día es primordial en un concepto de sustentabilidad, en un concepto de bioeconomía circular, porque la biorefinería viene siendo la parte medular y la parte estratégica de proceso para el procesamiento de biomasa y a su vez para la producción de estos compuestos de alto valor agregado. Entonces, hoy en día todos están ligados estos conceptos y que son muy interesantes desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, las biorefinerías, principalmente hoy en día, se clasifican en 3 generaciones. Las biorefinerías de primera generación, principalmente a partir de alimentos, estas biorefinerías en lo que es Estados Unidos y lo que es Brasil, bueno, pues están totalmente desarrolladas ya hace 30 años, principalmente para la producción de etanol. En Estados Unidos a partir del maíz, en lo cual México pues no se podría porque pues el maíz está en nuestra canasta básica, además de que ahorita les voy a mostrar algo muy importante. Y en lo que es Brasil, pues principalmente lo que es la caña de azúcar. En lo que respecta a la segunda generación, pues hablamos de residuos agroindustriales, hablamos como paja de trigo, que allá en el Bajío, pues tienen mucho material de esta índole, residuos de maíz, bagazo de agave, no se diga en la región de Jalisco,
y bueno, el bagazo de caña acá en la industria en Veracruz, ¿no? Y como les comentaba, la tercera generación, bueno, pues son principalmente algas, lo que son macro y microalgas principalmente. Hoy hablaré un poquito más enfocado a lo que son las biorefinerías de segunda generación. Para tener todavía un poquito más, a lo mejor de noción, seguramente a lo mejor ya han escuchado algo de esta situación de las biorefinerías de segunda generación. Pues estas biomasas o estas materias primas que ya les comenté cuáles son, pues están compuestas principalmente de tres eh, biopolímeros, de cierta manera, que es la hemicelulosa, la lignina y la celulosa. Pues la celulosa todos la conocemos, es el papel que utilizamos en nuestros cuadernos y que utilizamos también en nuestras casas en diferentes situaciones. Y bueno, si lo vemos desde un punto de vista de residuo, en lo que son los cultivos, por ejemplo, nosotros utilizamos a lo mejor de un cultivo lo que es el grano, por ejemplo, en lo que es el maíz, para lo que es nuestra canasta básica, pero al final de todo vamos a tener algún residuo, que son los tallos, las hojas, y estas hojas, bueno, a su vez, están compuestas de cierto material en lo que es la pared celular, que son estos componentes, la celulosa, lignina y celulosa, y lo que queremos de cierta manera es desarrollar esos procesos en los cuales podemos fraccionar la biomasa y obtener compuestos de alto valor agregados, que uno de ellos pueden ser los azúcares simples, como es el caso de la glucosa, que si lo podemos ver a grosso modo, bueno, pues siempre se ha utilizado los azúcares pues para la producción de cerveza, para la producción de vino, y bueno, en la utilización de las biomasas, bueno, pues se pretende el procesamiento y el desarrollo de estas tecnologías como tal. Una de las situaciones que hoy en día vivimos y que vemos, pues es el desarrollo de primera generación, principalmente en Estados Unidos, donde ya existen más de 200 biorefinerías de primera generación a partir de lo que es el maíz para la producción de etanol. Y como podemos ver aquí en el mapa, todas estas biorefinerías principalmente están desarrolladas en el norte. Bueno, y alguien puede decir, bueno, y en el sur, ¿por qué no? Bueno, pues aquí tenemos un estado principalmente petrolero y ellos lo hacen, este desarrollo, principalmente como una estratégica de seguridad energética. Si aquí tienen el estado petrolero como es Texas, bueno, pues dicen, bueno, vamos a desarrollar biorefinerías para la producción de biocombustibles, en este caso de etanol, y bueno, esto va a ayudar a reducir los costos de transporte de cierta manera que eso puede hacer que aumenten el costo ya para lo que es el usuario como tal. Aunado a esto, en Estados Unidos, bueno, podemos ver a través del RFA, que es el Renewable Fuel Association, que es una asociación muy reconocida porque nos da toda la estadística de lo que ha pasado año con año en la producción de este biocombustible líquido, que es el etanol, y nos puede decir que con más de 15 mil millones de galones producidos de bioetanol, pues se pueden producir en más de 280 mil trabajos directos o indirectos en la industria de la producción de etanol. Aunado a esto, esta producción de etanol conllevó a lo que es la reducción principalmente de comprar 514 millones de barriles de petróleo crudo, principalmente provenientes de Estados Unidos, perdón, de Arabia Saudita a Estados Unidos, entonces lo desplazó de cierta manera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese porcentaje o esa cantidad o ese volumen de petróleo crudo, pues hace de cierta manera irse independizando un poco más de lo que es el petróleo, ¿no? Y aunado a eso, pues si ya podemos ver que tiene un impacto social, tiene un impacto de la dependencia del petróleo, también tiene un impacto en lo que es los efectos de gas invernadero, ¿no? Aquí podemos ver que la producción o esta cantidad producida en 2019, pues trajo con sí, de cierta manera, la reducción aproximadamente de 22 millones de toneladas métricas de CO2 en lo que es Estados Unidos. Y esta cantidad, pues también equivale de cierta manera a reducir, eh, digámoslo así, una cantidad grande de lo que es los carros, de cierta manera. O sea, hay un equilibrio en todo esto. Entonces, sí tiene un efecto, tiene un impacto social, un impacto económico, un impacto ambiental, un impacto en lo que es la dependencia del petróleo como tal, ¿no? ¿Y cuál es la situación rápidamente en México? Bueno, pues en México se han desarrollado diferentes leyes a partir de la 2008 por acá, con lo que era la utilización de caña de azúcar para la producción de etanol, pero después, bueno, se da que
que en los ingenios azucareros, pues mejor la procesaban lo que era el azúcar para el consumo como tal. Después viene lo que es la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, donde decía principalmente que el maíz quedaba prohibido para la utilización, principalmente en la producción de etanol, porque México, como ustedes sabrán a lo mejor, por ahí, México pues todavía no compra maíz porque no es autosuficiente, ¿no? México compra maíz a Estados Unidos, a Centroamérica, porque bueno, está nuestra canasta básica y nosotros no, lo que producimos no completamos para nuestro consumo como tal. Entonces, hasta que eso no se cumpla, nosotros podemos utilizar maíz para la cuestión bioenergética y bueno, pues de cierta manera es muy entendible, porque si no, pues serían a los cielos el kilogramo, por ejemplo, de la tortilla, ¿no? Aunado a esto, entre el 2009 y 2012, bueno, pues surgieron ciertos programas, anteriormente lo que era la Zagarpa, para buscar esos energéticos, principalmente caña de azúcar, sorgo, en esta región de Tamaulipas, acá en el norte, pues tiene mucho sorgo y se puede utilizar de cierta manera. Y bueno, pues también algunos cultivos que producen altas cantidades de aceite para la producción de biodiesel, ¿no? Pero bueno, todo de cierta manera quedó por ahí y podemos ver que en México, pues al final de cuentas, la producción de energéticos pues proviene más del 90% a partir del petróleo. Y solamente en México producimos el 7.56% de energías renovables, esto según la Secretaría de Energía, y solamente de estas energías renovables, el 4.12 se produce a partir de biomasa, siendo México un país pues bastante, con bastante distribución en cuestión de biomasas, porque es muy rico en las diferentes regiones, pues yo creo que existe un gran potencial en México para el desarrollo, principalmente de bioenergéticos. Pero es un hecho que hoy en día ya la producción solo de bioenergéticos no da, entonces hay que buscar esta bioeconomía circular, este procesamiento a partir de las biorefinerías para producir compuestos de alto valor agregado y que de cierta manera o económicamente sean viables estos procesos a partir de biomasa, ¿no? Aunado a esto, bueno, en el 2016, según la norma del 016, surgió para la producción y utilización de etanol en México con el 5.8%. Después hubo una actualización en esta norma donde se podía utilizar hasta el 10%, porque el 5.8% pues realmente no aplica como biocombustible, aplica más bien como un aditivo, ¿no? Entonces de ahí surgieron ciertas cuestiones técnicas donde actualizaron la norma, pero resultó que el año pasado volvieron a regresar al 5.8. La cuestión está en cuestiones de políticas públicas principalmente para el desarrollo y aplicación de los bioenergéticos, en este caso del etanol en México. Y bueno, aunado a esto, en el 2018, esto es muy importante mencionarlo, porque México fue el primer país latinoamericano en poder ingresar a la Agencia Internacional de Energía. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué conlleva, no? ¿O qué tiene de bueno para México? Pues tiene, yo creo, cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, tenemos acceso a las diferentes tecnologías que otros miembros de la Agencia Internacional están desarrollando, no solamente para biocombustibles líquidos, sino para cualquier tipo de energía renovable, que es lo que se está haciendo. Tenemos acceso a esas tecnologías y que se puedan compartir. Conlleva a que principalmente las políticas públicas estén direccionadas al desarrollo, a la producción y aplicación en México de estas energías renovables. Entonces, sí tiene un cierto compromiso. Realmente fue un trabajo muy arduo que hizo el gobierno para poder ingresar y que, bueno, pues esperemos que se mantenga y que podemos desarrollarlo principalmente acá en México. En función de eso, bueno, pues se desarrollaron diferentes clusters, lo que se desarrolló principalmente lo que es el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía por parte del Fondo de Sustentabilidad y la Secretaría de Energía ya para el 2015 y realmente arrancó en el 2016, fueron 5 clusters, el clúster de bioalcoholes, que es donde estamos trabajando todavía, el clúster de biodiesel, el clúster de biogás, el clúster de combustibles sólidos y el de bioturbicina.
Muchos de ellos ya van en la parte final, nosotros estamos en la parte a mitad de campeonato, lo podemos decir así. Y estos clústeres, que creo yo son de los proyectos más ambiciosos en cuestión de desarrollo tecnológico, y como lo comento, más que desarrollar ciencia básica, o sea, de laboratorio, es desarrollar tecnología ya a escala piloto y a escala demostración, con la intención de que inversionistas vengan a México y digan, bueno, aquí en México se puede desarrollar esta tecnología, ya está aprobada, y bueno, pues realmente esta industria pueda tener este impacto como tal, ¿no? Hoy en día, en muchos de los clústeres, y principalmente en el de bioalcoholes, que lo lidera el CIEMBESTAB Unidad Guadalajara con el doctor Arturo Sánchez Carmona, pues ya tenemos instalaciones piloto produciendo etanol como tal, ¿no? Estas son las diferentes instituciones que están trabajando. En la Universidad de Guanajuato está trabajando el doctor Héctor Hernández, principalmente con lo que es la parte de destilación de lo que es el etanol. Y bueno, las perspectivas que se tienen para México es que a partir del 2025 más o menos, la primera generación sea el preámbulo y la referencia para el desarrollo de biorefinerías de segunda generación, como lo podemos ver a partir de bagazo de caña, a partir de residuos agrícolas como es la paja de trigo, los residuos del maíz y otros bagazos como el agave, ¿no? Estas tecnologías, principalmente de primera generación, que ya se encuentran hoy en día en México, como por ejemplo los ingenios azucareros, es buscar nada más ciertas integraciones de proceso para que esas mismas tecnologías se puedan utilizar e implementar con este tipo de materia prima. La intención y con este documento de mapa de ruta tecnológico que nos explica todo lo de las materias primas, todo en cuestión tecnológica y dónde se encuentran y cuáles son los estados más promisorios para el desarrollo de estas tecnologías, lo pueden encontrar. Es de acceso libre por parte de la Secretaría de Energía, mismo así que quien no lo pueda encontrar ahí en línea, bueno, me comenta y con todo gusto se los puedo compartir. Pero bueno, la intención es mostrar que a partir del 2030 estas tecnologías tendrían que estar en una fase ya madura y desarrollándose a nivel México. Entonces esperemos de aquí a 9 años que realmente ya tengamos una tecnología o tecnologías ya a nivel industrial como tal, ¿no? Un segundo, voy a tomar un poco de agua porque a ver si se reseca la garganta. Y bueno, ahora sí, ya entrando ahora sí a la segunda etapa de lo que es la cuestión un poquito más técnica, nos podremos preguntar, bueno, si ya conocemos todo esto, ¿cuál es el cuello de botella para realmente seguir desarrollando biorefinerías o producción de etanol de segunda generación? Pues principalmente hoy en día, más que la cuestión técnica, que ya la conocemos bien, qué es lo que le duele al proceso y cuáles son las limitantes que se han pasado o sobrepasado en cuestión de ingeniería, pues principalmente estamos hablando de cuestiones económicas. Principalmente todavía el proceso llega a ser un poco o técnicamente no viable en cuestión económica porque hay algunas etapas de proceso que todavía son caras y que todavía están en esa cuestión de poder desarrollarse u optimizarse como tal, ¿no? En el caso específico de nosotros, estamos trabajando en el desarrollo de estas biorefinerías de segunda generación. Aquí lo explico rápidamente. Es tener una biomasa. Hemos trabajado principalmente con paja de trigo, residuos de maíz, bagazo de agave, bagazo de caña de azúcar. Aplicamos una molienda para hacer una reducción del tamaño de partícula. Aplicamos un proceso hidrotérmico que se le conoce como pretratamiento, principalmente en las biorefinerías de segunda generación. Y a partir de aquí vamos a tener principalmente dos fracciones, una fracción líquida rica en hemicelulosa, que son de los principales componentes, y otra rica en celulosa lignina. Estas a su vez aplicamos diferentes procesos para la producción de etanol. Entonces, principalmente hemos desarrollado tecnología para seguir este tipo de desarrollo de proceso principalmente. En lo que es el proceso hidrotérmico, y la parte esencial de nuestro grupo de investigación, pues es aplicar principalmente en reactores a diferentes escalas, en el cual se utiliza agua y se utiliza también biomasa. Existe un equilibrio termodinámico, vamos a fraccionar la biomasa, principalmente en la fracción líquida vamos a tener
hemicelulosa y en la fracción sólida tendremos celulosa y lignina. No se utiliza ningún tipo de químico, solamente agua. Podemos estar controlando muy bien en cuestión de proceso, condiciones de temperatura, de presión, de tiempo, para poder fraccionar toda esta biomasa. Entonces puede ser de cierta manera considerado un proceso amigable con el medio ambiente, de fácil control y bueno, también de fácil escalamiento a diferentes niveles, desde laboratorial, piloto y lo que es industrial. Hoy en día, en diferentes plantas, en diferentes instituciones y en diferentes industrias, ya existe hasta en nivel continuo como tal. Creo que el doctor Carlos, en algunos de sus interesantes trabajos que tiene por ahí, ha trabajado ya hasta en sistemas en continuo como tal. Y bueno, aquí les muestro algunos de los reactores que hemos diseñado desde la parte de ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, de estos reactorcitos que van desde 100 mililitros hasta 750. Este es un reactor comercial. Y les podría decir que el desarrollo tecnológico en esta parte es fundamental porque también hace que los costos como tal disminuyan. No es lo mismo comprar reactores comerciales a diseñarlos y que sean de bajo costo, pero sobre todo también el conocer toda la parte de instrumentación, toda la parte de control, también adquiere uno cierta experiencia para poder hacer el escalamiento como tal, ¿no? En otras palabras, y muy simple, lo que queremos es cuando aplicamos un proceso hidrotérmico, es buscar un equilibrio entre las condiciones de operación, temperatura, tiempo y presión para obtener una fase líquida rica en azúcares, una fase sólida rica en celulosa, que esta fase después se puede hidrolizar mediante enzimas y producir etanol como tal. Esta fracción se puede utilizar directamente en la industria alimentaria, en la industria de materiales, porque contiene oligómeros. Estos oligómeros pueden ser aplicados, por ejemplo, en la industria de alimentos como prebióticos. Los prebióticos son los que están en los yogurts que nosotros comemos a lo mejor en la mañana, que nos ayudan a que nuestra flora intestinal esté activa, esté en buenas condiciones. Bueno, pues los productos que están aquí se pueden utilizar para eso. Entonces, si se dan cuenta, obtenemos productos de alto valor agregado y biocombustibles de cierta manera. En el caso específico, rápidamente, también para no cansarlos mucho, hemos trabajado mucho con lo que es el bagazo de agave, aquí en la región de Jalisco. Como ustedes, bueno, saben, pues es para la producción de tequila principalmente. Y en el procesamiento del tequila, ya para la producción final, pues se genera este residuo, ¿no? Este residuo que es el bagazo, rico principalmente en celulosa, hemicelulosa y lignina. Lo hemos aplicado en lo que es el proceso hidrotérmico bajo estas condiciones, principalmente 360 a 220 grados centígrados, bajo estas condiciones de presión, que equivalen, si lo quieren ver en kilogramos centímetro cuadrado, entre 5 a 20 kilogramos centímetro cuadrado, o bares también es muy parecido. Lo que hacemos es, este es el bagazo no tratado, lo aplicamos aquí, lo alimentamos al reactor, aplicamos diferentes condiciones, podemos ver cómo se va acumulando, concentrando la celulosa. Cuando aplicamos condiciones de 220 grados centígrados, pues principalmente tenemos una depolimerización de la celulosa. Hemos llegado a optimizar el proceso para concentrar la celulosa. En la fracción líquida, bueno, principalmente tenemos azúcares, pentosas, como la gilosa y la arabinosa. Y cómo cuando aumentamos las condiciones, bueno, de cierta manera, estos azúcares y oligómeros se empiezan a degradar y luego vamos obteniendo otros productos de interés que se le llaman compuestos de degradación, que son los furanos. Anteriormente, ya hace 5 o 10 años todavía se decía que los furanos, bueno, eran compuestos no muy deseados porque inhiben de cierta manera la fermentación, pero la verdad es que hoy en día existen otro tipo de estrategias operativas para la fermentación y al final estos compuestos pueden ser de alto interés en lo que es un concepto de biorefinería como tal, ¿no? Aquí les muestro rápidamente los resultados, cómo cambia la estructura o la superficie de lo que es el agave, cómo arranca lo que es la materia prima y cómo después del pretratamiento bajo una condición optimizada, pues estas fibras se crean poros y por tanto un ataque enzimático, o sea, colocar enzimas que hidrolicen la celulosa,
pues es mucho mejor. En esta cuestión, bueno, llegamos a la optimización en el pretratamiento, principalmente 194 grados centígrados por 30 minutos con este contenido de celulosa. Y este residuo, que es este mismo que tenemos aquí, que está compuesto principalmente de celulosa y lignina, lo aplicamos en un reactor también diseñado ahí en el grupo de investigación. Es un reactor para alta carga de sólidos. Cuando me refiero a alta carga de sólidos, jóvenes, me refiero a que podamos colocar o alimentar mucho substrato o sólido pretratado. Aquí estamos hablando de un 25% de carga de sólidos, que hoy en día es de mucha importancia, porque nosotros al alimentar mucha cantidad de substrato o sólido pretratado, podremos obtener mucha cantidad de azúcares fermentables. En este reactor de hidrólisis enzimática, principalmente llegarán enzimas. Las enzimas son unas proteínas que podrán hidrolizar la celulosa y producir glucosa. Bajo estas condiciones de alta carga de sólidos, aquí tenemos cómo queda el slurry, principalmente esta concentración que parece un jarabe, rica en glucosa, pues llegamos a obtener hasta 195 gramos de glucosa, que si esta glucosa la lleváramos a la producción de etanol, pues principalmente llegáramos a producir hasta, si fuera un 100% de conversión, hasta 100 gramos 100 gramos por litro de etanol, lo cual en cuestión de destilación, en cuestión de gasto energético, en cuestión de proceso, pues es muy, muy bueno. Entonces, el reto está ahí en poder seguir aumentando esta carga de sólidos hasta un 30, hasta un 40%, o buscar otras estrategias operativas como lo es un feed batch para poder aumentar la concentración. Y bueno, aquí les muestro rápidamente la planta piloto. Son bienvenidos cuando quisieran visitarnos, conocerla, hacer alguna práctica o lo que fuera. Bueno, pues son bienvenidos. Es una planta que se inauguró en el 2017 con la intención de poder hacer escalamiento de proceso. Aquí podemos ver los reactores pequeños, aquí podemos ver el reactor ya a escala piloto de presurización hidrotérmico. Aquí estamos alimentando principalmente lo que es la biomasa. Se precalienta con lo que es una caldera de vapor. Aquí se alimenta lo que son los flujos de vapor. Todo está controlado, todo está instrumentado. Aquí tenemos el PLC. Y bueno, pues aquí tenemos el bagazo de caña de azúcar cuando se alimentó y cuando queda después del pretratamiento. Y bueno, pues aquí tenemos la fracción inmencelulósica, principalmente rica en pentosas y en oligómeros. Y bueno, como conclusiones y perspectivas de esta plática, principalmente jóvenes, pues les quiero comentar que sin lugar a dudas, la biomasa aquí en México es una materia prima muy interesante que se puede desarrollar. Alguien podrá decir, bueno, no es lo mismo la materia prima que se encuentra en Veracruz, que se encuentra a lo mejor en la región del Bajío o la que se encuentra en el noreste, efectivamente, pero es ahí donde el concepto de biorefinería tendrá que buscar esas estrategias de proceso para poder aplicar y desarrollar, aunque sea mini biorefinerías, en estos diferentes estados dependiendo de la materia prima. Porque, bueno, claro, no es lo mismo aplicar un proceso para lo que es una madera suave o dura como para un residuo agroindustrial. Y aunado a esto, el desarrollo tecnológico que desenvolvamos como ingenieros, como tecnólogos, es de suma importancia para reducir costos y para el desarrollo como tal del país. Y que todo va a tener un impacto principalmente en la bioeconomía y en la sustentabilidad que desarrollamos como tal, ¿no? Bueno, esto es parte del grupo que ha estado interactuando con nosotros. Este es grupo actual. Y bueno, pues aquí les dejo mi correo electrónico. Siéntanse libres, por favor, de mandarme un correo, cualquier duda, cualquier documento, cualquier situación. Bueno, pues ahí está mi correo. Esta es la página del grupo. También la pueden visitar por ahí para ver más a detalle lo que estamos desarrollando. Entonces, bueno, pues muchas gracias y espero que haya sido de su interés la plática. Muchas gracias, doctor Héctor Ruiz, por la interesante charla del día de hoy. Si existe alguna pregunta, por favor, es el momento. Francisco.
Adelante. Sí. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz, por su charla. Mire, mi formación es completamente otra. Yo soy más de cuestiones de ciencia básica, soy físico de formación, pero estoy muy interesado en la parte sobre todo del comportamiento de bacterias, la parte de la interacción hidrodinámica pues, de micronadadores en general. Entonces, escuchando su plática, una de las cosas que me interesaba era esta parte del biofuel y combustibles, digamos, sí, biofuel hecho particularmente por estas microalgas, ¿no? Entonces, no sé, después de su charla entiendo que más bien como que digamos, interés es más hacia el biofuel hecho por vegetales, ¿no? Bueno, Bueno, y si no es así, o sea, mi pregunta iba, yo lo que estoy interesado es saber si el, la motilidad que tienen las microalgas es importante a la hora de tener una biorefinería montada con estas microalgas. Porque entiendo que lo que hacen es que las ponen en un tubo, en un cilindro, al sol, para que se genere biomaterial, ¿no? Entonces, esto era una cosa, y ya aprovechando, que quería preguntarle sobre estos biocombustibles, ¿qué, ¿qué tanto CO2 producen? Porque ya, si bien o sea, yo gracias a charlas en este seminario, entiendo que incluso las plantas, el hecho de sembrar plantas, provoca gases de efecto invernadero. Entonces, entre eso y el hecho de la producción per se, o sea, porque al final muchos de los procesos que comentó llevaban energía, ¿no? O sea, tienes que meter energía para hacerlos, ¿no? Vi ahí como una estructura que decía STEM, ¿no? Supongo que es como vapor o algo así, entonces necesitas como temperatura, ¿no? Entonces, al final usas carbono para tener esa energía, al menos en México, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar al respecto. Gracias. sí, claro, claro que sí, Francisco. Muchas gracias por tus interesantes preguntas y comentarios. Me voy a la primera. En cuestión de lo que es la producción de biocombustibles, bueno, principalmente nuestro interés está basado en poder utilizar esta biomasa en un concepto de biorefinería. Me refiero principalmente en el fraccionamiento y en la producción de compuestos de alto valor agregado. Anteriormente, la biomasa, pues se decía, bueno, vamos a utilizarla para la producción de biocombustibles. La verdad es que hoy en día, el utilizar solo una biomasa para biocombustibles como tal, pues los números van a salir rojos, o sea, no van a dar los números en cuestiones económicas, ¿no? Hay que buscar otras alternativas de valorización de las biomasas y de los residuos. Ahora, no solamente hemos utilizado los residuos agroindustriales, ¿no? También nos hemos basado mucho ahorita en lo que son las algas. Hemos trabajado con las macroalgas, principalmente con sargazo, el cual también tiene una matriz de polisacáridos muy compleja y que da la vertiente para poder fraccionar y producir compuestos de alto valor agregado y también biocombustibles. En el caso específico de lo que son las microalgas, nosotros trabajamos con una que se llama Spirulina platensis. Esta espirulina o esta microalga, que a lo mejor la han visto por ahí porque se vende en los supermercados como un suplemento alimenticio. Y hay gente que, bueno, en mi caso, yo la utilizo y la preparo ahí para los licuados en la mañana. Entonces es un suplemento alimenticio, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de buscar estrategias de cultivo. Efectivamente, las algas hay que buscar una situación porque es completamente diferente a lo que es una planta terrestre. Hay que buscar las condiciones y una de ellas es que tenemos que buscar condiciones de luz para que puedan crecer. Y dependiendo de las condiciones del medio de cultivo, porque se cultivan como una bacteria, como una levadura, como un hongo, dadas las circunstancias del medio de cultivo y las intensidades de la luz, podemos hacer que la microalga se vaya por una ruta metabólica diferente. Entonces, si cambiamos estas condiciones, puede ser que nos produzca más almidón, que pues, se puede utilizar para la producción de biocombustibles.
podemos producir más compuestos bioactivos, principalmente a lo mejor como lo pueden ser algunos pigmentos de gran interés también para la industria alimentaria, la industria textil. Podemos producir también gran cantidad de lípidos que se puede producir para la industria de bioenergético como es el biodiesel, o bien para la industria alimentaria, dependiendo del tipo de lípido. Entonces, realmente una gran ventaja de trabajar con todo esto es que podemos jugar con estrategias de operación para ir por algo específico, pero bajo un concepto de biorefinería. Esa es la primera. Ahora, la otra situación es un hecho que durante el procesamiento de cual sea de estas biomasas, pues necesitamos energía, es un hecho. Yo creo que una de las grandes situaciones que podemos tener hoy en día es poder buscar desarrollos tecnológicos, como por ejemplo, si nosotros tuviéramos un reactor de altas presiones en donde necesitamos una caldera y esta caldera va a producir vapor. ¿Y cómo se produce el vapor? Bueno, el vapor se va a producir mediante una resistencia eléctrica con agua. Y ese vapor, ¿cómo es producido? Perdón, esa energía eléctrica para calentar las resistencias a partir de qué? Bueno, pues a partir de energía eléctrica. Hoy en día en México, mucha de ella pues proviene del gas o proviene de la quema de lo que es el carbón, principalmente, ¿no? Entonces, es buscar alternativas, a lo mejor buscar producir energía a partir de energía solar y luego buscarla para llevarla y utilizarla en lo que es una caldera. Entonces, es un hecho que ahí están los retos de poder integrar todo esto y poder integrar también biorefinerías de primera, de segunda y tercera generación, que yo creo que sería lo interesante y hacia allá va todo esto. Gracias. Nada más, ¿sabe algo de si está el efecto de esto de la motilidad de las bacterias? Ayude, o bueno, sea importante, es un parámetro importante, o no tiene nada que ver y es más el crecimiento de los biofilms de las bacterias. Gracias. Sí, Perdón. bueno, sí, trataré de no ser muy extenso. Sí, otra cuestión que lo había dicho por ahí era la cuestión del CO2, ¿no? Sí, bueno, a ver, los efectos de gas invernadero se producen por diferentes vías, ¿no? Pero una situación importante es que ese CO2 se pueda de cierta manera, pues, volver a utilizar, y una de ellas es la biomasa, son las microalgas, que en su proceso de fotosíntesis, pues, requieren CO2. Y si ese CO2 que se fue producido, o más bien ese biocombustible que fue producido a partir de un residuo agroindustrial, el carro lo va a quemar, se va a producir, la planta lo va a volver a utilizar. Bueno, pues ahí tenemos un ciclo, ¿no? Que se está utilizando a comparación de una materia prima como el petróleo. Entonces, bueno, pero aunado a eso, hoy en día ya existen tecnologías, como es el caso de las microalgas, que tienen la capacidad de poder utilizar ese CO2 en cuestión metabólica para producir otro componente. Entonces, es un hecho que ahí está otra alternativa en la utilización del CO2 y que a lo mejor ciertas bacterias que también van para allá en la cuarta generación de las biorefinerías es poder utilizar este CO2 y tener microorganismos que lo puedan metabolizar como tal. Va para allá todo esto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Otra pregunta, chicos? Con confianza, ¿eh? Si no, yo les voy a preguntar. Oye, Héctor, entonces yo tengo una pregunta. Sí, claro. Respecto al tratamiento hidrotermal, que veo que usas temperaturas altas de 190 a 220 grados centígrados, y que según entiendo no estás utilizando ningún ácido, ningún álcali. ¿Cuál sería el balance de esta tecnología respecto a utilizar temperaturas más bajas, pero utilizando ácidos o álcalis, por ejemplo? Ok. Sí. Bueno, realmente, si lo ponemos en este contexto, todos los pretratamientos o procesos para el fraccionamiento de biomasa, todos tienen sus
ventajas y desventajas, ¿no? De cierta manera. Si lo vemos desde un punto de vista que no quisiéramos estar produciendo tantos subproductos, no subproductos, más bien ciertas líneas, por ejemplo, cuando utilizamos ácidos, cuando utilizamos sosas, de cierta manera vamos a tener un residuo que va a contener también sosa y ácido, ¿no? Y que difícilmente lo podemos degradar o utilizar, o sea, tendremos que volverlo a alimentar, pero al final se va acumulando, al final puede ser un sistema de contaminación como tal, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, muy típico en la industria papelera, ¿no? Que utilizan sosa cáustica y que de cierta manera tienen que buscar algunas alternativas para esos residuos que se van generando. Es un hecho que se utilizan menos temperaturas, pues podemos hablar a lo mejor desde 70, 80 grados para el fraccionamiento con sosa o con ácido. Pero una de las situaciones que podemos utilizar con el hidrotérmico es que, bueno, no utilizamos nada de esto, podemos aumentar la temperatura, pero ahora dependiendo del producto final, podemos bajar hasta una temperatura de 150 grados centígrados y nos dará la vertiente de poder fraccionarlo prácticamente en su totalidad. Desde el punto de vista industrial y escalamiento y desarrollo tecnológico, se ha visto, porque ya está hoy en día aplicándose, el utilizar y el aplicar una caldera para poder presurizar, para poder calentar un reactor a ese nivel, pues es de fácil operación comparado a lo mejor con estar adicionando un ácido o estar adicionando una sosa que al final también tendrá una repercusión en lo que es el equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que todos tienen sus ventajas, sus desventajas, pero desde un punto de vista industrial creo que sí tiene una cierta tendencia a irse por el hidrotérmico, ¿no? Ok, muchas gracias. Luis, adelante. Sí, doctor, última pregunta. Adelante, Luis. Doctor, buenas tardes. Aquí Luis Frausto. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo considera usted que pasará antes de que aquí en México el bioetanol sea comercializable, sea comercial en gran escala? Híjole, pues es una pregunta bastante complicada de responder en ese aspecto, ¿no? Yo lo que puedo ver en este periodo a lo mejor de 10 años es que sí se ha hecho mucho desarrollo en cuestión tecnológica. De cierta manera, las cuestiones de políticas públicas que al final pues son una limitante, de cierta manera también avanzaron, pero todavía queda como que muchos huecos con mucha gente en decir si realmente puede ser bueno o no. Pero volteamos a ver a los vecinos, volteamos a Sudamérica y se utiliza. Tenemos la parte ambiental también, donde mucha gente cree que a lo mejor esto conlleva otro tipo de contaminación. Al final, si lo viéramos en forma global, hay cosas muy buenas y luego también hay cosas que a la gente le causa, o a los especialistas, varios de ellos, les causa cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, podemos decir que es una estira y afloje y pues yo quisiera ver que esto realmente ya se puede aplicar y bueno, por lo menos así a grandes rasgos, pues nos llevará por lo menos unos 5 años, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias, Luis, por la pregunta. Gracias, Héctor. Hoy una última pregunta. Si algún estudiante quisiera hacer estudios de doctorado ahí donde estás en tu grupo, ¿qué necesitaría? Bueno, nuestro posgrado es anual, o sea, inicia en agosto, ahorita estamos iniciando. Principalmente se abren las convocatorias ahí por el mes de febrero, abril, o sea, en ese periodo. Principalmente, bueno, si fuera doctorado, pues tener el grado de maestría, no necesariamente el título, simplemente con el acta de la maestría es más que suficiente. Un promedio, bueno, pues de 7.8, que es aquí en México. Principalmente es eso, ¿no?
y que esté, bueno, que sean áreas afines, ¿no? O sea, de cierta manera, que tengan más o menos ese perfil, ¿no? Como les comentaba, en nuestro posgrado, pues en diferentes líneas de investigación, nos trabajamos mucho con lo que es la parte de bioprocesos, ¿no? Y están invitados a conocer. Si tuvieran más dudas, bueno, pues con todo gusto por correo electrónico se las puedo solventar. Y bueno, también para hacer prácticas, tesis, a mucha gente que le gusta hacer tesis fuera de las instituciones, pues también bienvenidos. Y bueno, pues colaboraciones también, bueno, con Carlos, seguramente se incrementarán ahí las colaboraciones, y pues son bienvenidos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, doctor Ruiz. Bueno, pues entonces llegamos al final del seminario. Voy a leer una constancia que te voy a enviar por correo. Ahí quizás ya ves mi pantalla. Y bien, entonces la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Héctor Ruiz por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, con su conferencia titulada Oportunidades y retos en la bioeconomía circular de biomasa usando el concepto de biorefinería. León, Guanajuato, a 26 de agosto del 2021. Muchas gracias, doctor Héctor Ruiz, por tu interesante charla, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, estamos muy honrados. Un placer por invitarme y estoy a las órdenes por cualquier situación que se necesite. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, cuídate mucho. Gracias a todos. Bye. Bye.